Ah, grabando, ya lo ha dejado Dani grabando, vale. Ok. Venga, pues compartir pantalla. Yo creo que ya estoy compartiendo. Sí, se ve bien. Vale, se ve, ¿no? Correcto, correcto. Vale, pues empezamos. Vamos a hablar esta tarde de la organización y legislación del deporte. Tenemos clase de 4 a 6. Es probable que terminemos un poquillo antes. Eh, Podemos utilizar ese rato por si tenemos alguna duda, algún problema. Y a partir de ese momento, a partir de las 6, colgaré el examen en la plataforma y bueno, pues a partir de las 6 de la tarde, el que quiera ya puede hacer el examen y el que no, bueno, pues que se repase un poco lo que vamos a ver, colgaré los apuntes también, aparte de que Dani luego cuelgue la grabación de la clase en YouTube y podréis realizar el examen. Serán 20 preguntas de verdadero o falso, en la que no descuenta ninguna y bueno, un examen muy sencillo. Vale, pues empezamos. Vamos a dividir la sesión en 3 grandes bloques. Si tenéis algo que decirme, poner el micro y hablad porque yo no estoy viendo Zoom, solo veo la presentación. Entonces, cualquiera que tenga algo que decir, pues que lo diga, que no lo ponga en el chat, porque si no, no me voy a Vicente, enterar. Dime. ¿cuántos intentos tendríamos para hacer el examen? Pues la verdad es que no lo sé, tengo que consultarlo con Manolo, pero supongo que más de uno. Vale, muchas gracias, Vicente. Lo que no te puedo decir es exactamente si van a ser 2 o 10 o Ojalá, infinitos. ojalá y fueran infinitos, pero vale, muchas gracias. Pues es bastante probable que sean infinitos. Muchas Es gracias. bastante probable, no os preocupéis por eso. Vale, bueno, repito, en cualquier momento que tengáis cualquier duda o que creáis que os puedo aclarar algo, me lo decís. Y si no los puedo aclarar, me lo decís también y yo lo busco y os lo aclaro en otro momento. Bueno, tres grandes bloques, ¿vale? Organización deportiva del Estado y de las comunidades autónomas, las competencias de las administraciones públicas y las competencias de las federaciones deportivas y los clubes deportivos, que son las instituciones privadas que tienen que ver con la organización del deporte. En cuanto a la organización deportiva del Estado, vamos a aclarar primero lo que son los tipos de normas, las clases de normas que nos podemos encontrar. Por un lado están las reglas técnicas. Esto lo conocéis sobradamente, es el reglamento de cada deporte, en nuestro caso del balonmano. Solo tiene en cuenta la actividad deportiva, el hecho deportivo. Regulan el juego, básicamente. Es lo que en la actividad propiamente dicha, el árbitro es el que determina si se cumple o no se cumple una regla. Y no tiene absolutamente nada que ver, es totalmente independiente e indiferente de el Estado, si es monarquía, república, si el gobierno es del PSOE, del PP, de Vox o de Podemos, da igual. Las reglas técnicas son siempre independientes e indiferentes de quien mande. Y por supuesto, no solo del Estado, sino de quien mande en la federación o donde sea. Después tenemos las reglas de competición. Estas reglas lo que tratan es de ordenar la relación entre los participantes y les establece quién organiza la competición. En el caso de las ligas regionales en la Comunidad Autónoma de Murcia, quien organiza esa competición es la Federación de Balonmano de la región de Murcia. Si es un campeonato estatal, llámese Liga Sobal o Segunda o lo que sea, quien organiza es la Federación Española. Si es un campeonato del mundo, pues quien organiza es la Federación Internacional. Y es quien establece las reglas de competición.
Por ejemplo, ¿cuál sería una regla de competición? Pues que haya playoff o que no haya playoff. Eso sería una regla de competición. Es decir, que el ganador de la liga sea el primero que queda en la fase regular o que los 8 primeros que hay en la fase regular tengan que hacer una competición, un playoff entre ellos. Eso sería una regla de competición que la establece el organizador. En cuanto a las reglas de organización deportiva, son propias de las federaciones o de los gobiernos, de los estados. Y son propias, o sea, las establece la propia federación o, en algún caso, si es un campeonato que depende de la organización estatal, pues las determina el propio estado. Una regla propia de la federación puede ser que cualquier participante tenga que tener una licencia federativa. Si no, no podría. Que los participantes no pueden generar por sí solos competiciones, que tienen que estar metidos dentro de un club, si no, no pueden participar. Bueno, pues todo esto formarían parte de las reglas de organización. Que para aprobar determinada competición o el calendario oficial se tiene que aprobar en una asamblea de la federación con un mínimo de tantos asambleístas, etcétera. Eso serían reglas de organización. Las leyes del deporte. Hay normas públicas y normas privadas. Las públicas emanan de los poderes públicos y las privadas, pues, de las instituciones privadas. En nuestro caso, la institución privada por excelencia en materia de deportes es la federación. Y en el caso de normas públicas, la entidad o la institución pública por excelencia en España es el Consejo Superior de Deportes. Y tiene a nivel público normas generales y normas específicas. Y en cuanto a las federaciones, pues tenemos los estatutos como norma suprema. Todas las federaciones se tienen que basar en unos estatutos a la hora de su funcionamiento y de mantener su estructura. Y luego unos reglamentos que van desarrollando esos estatutos. Porque los estatutos, digamos que hablan de forma genérica para que no se tengan que estar cambiando todos los años, y los reglamentos son un poco más específicos para que si hay que realizar algún cambio por cualquier circunstancia, se pueda modificar sin tener que variar los estatutos. Por ejemplo, uno de los grandes cambios que va a haber dentro de poco será la utilización del balón sin pega. Pues eso habrá que desarrollar un nuevo reglamento que establezca cómo y de qué manera se tiene que utilizar ese balón, qué dimensiones tiene, etcétera, sin tener que cambiar los estatutos de la federación. En cuanto a cómo se distribuyen las competencias entre diversas instituciones. En este caso, vamos a hablar de las instituciones públicas del Estado y las comunidades autónomas, a nivel de deporte. Todas las comunidades autónomas, menos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tienen transferidas las competencias en materia de deportes a su comunidad autónoma. Y por lo tanto, casi todas, ya digo, menos estas dos, es decir, las otras 15 comunidades autónomas, al tener esas competencias, pues tienen desarrolladas leyes del deporte autonómicas propias. Después veremos un cuadro en el que iremos viendo cada una de estas leyes. Y el Estado tiene básicamente dos grandes competencias. Ahora veremos alguna más. Una es la especialidad, es decir, todo lo que tenga que ver con relaciones internacionales con otros países, legislación laboral de los deportistas, quién puede jugar, con qué tipo de contrato, qué IRPF o qué IVA hay que pagar, y los títulos académicos y profesionales que permiten poder trabajar en ese ámbito, lo regula o debe regularlo. Ahora, después, en la asignatura de desarrollo profesional entraremos un poco más en si eso está desarrollado o no, a nivel estatal,
y por lo tanto tiene competencia por encima de la comunidad autónoma, siempre que el Estado lo regule. Si el Estado no lo regula, será la comunidad autónoma la que tenga que hacerlo. Y otra de las competencias es la supraterritorialidad. En el caso de nuestro, del deporte, pues lo que hay que a lo que se dedica el Estado es a coordinar todas las normas de las diferentes autonomías. Esto es indispensable porque si no, no se podría realizar una competición a nivel nacional. Si cada comunidad autónoma establece sus propias normas fuera de una coordinación, pues no podría, pues, por ejemplo, imaginemos que en Cataluña deciden que en vez de 4 o 3 o 4 pasos se pueden dar solamente 2 y ellos tienen su competición con 2, pues estarían transformando también técnicamente a todos los jugadores y luego sería una locura a la hora de competir a nivel nacional si solo compiten a nivel regional. Entonces, bueno, pues el Estado, digamos que tiene esa competencia de supraterritorialidad para poder coordinar a todas las comunidades autónomas, sobre todo de cara a competiciones a nivel nacional. Hay diferentes leyes, referencias legislativas que debemos tener en cuenta, que no vamos a verlas todas, porque sería demasiado largo. Pero para que os hagáis una idea, tenemos la ley del deporte, que es del año 90, es decir, tiene 30 años ya la ley del deporte, que va necesitando una actualización y una nueva ley, y parece ser que están en ello, pero bueno, llevan en ello ya unos cuantos años. Ya veremos a ver si llega la nueva. Luego tenemos la del derecho de asociación para determinados, sobre todo para los clubes y federaciones. La ley del dopaje, que también está en estudio y está ya hay un borrador de anteproyecto para una nueva ley antidoping, porque España ha recibido bastantes collejas tanto del Comité Olímpico como de las federaciones internacionales por el tipo de ley que tenemos aquí y las cosas que permite y no permite. Y bueno, pues ya hay un anteproyecto, un borrador de anteproyecto de ley para dar una vuelta de tuerca al tema del dopaje. La ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que ya conocéis que ha habido bastantes casos de xenofobia, sobre todo los más conocidos y más importantes en el fútbol, porque es lo que más se televisa y lo que más repercusión tiene. Y otra de las leyes importantes a nivel estatal es la ley reguladora de emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos, que todos los años establece un calendario de emisiones que deben ser en abierto y cuáles son importantes y cuáles no. Esto no está cerrado y, como ya sabéis, los que lo sabéis, los que seáis un poco más mayores y los que seáis más jóvenes, pues a lo mejor no lo sabéis, pero antiguamente bueno, pues se determinaban que ciertos partidos eran de carácter público y notorio y se tenían que retransmitir en abierto. Básicamente, pues todos los Real Madrid y Barcelona y alguno más de fútbol. Y eso, bueno, pues se ha modificado, pero forma parte también de esta ley. Las leyes, como digo, son bastante amplias y luego a base de reglamentos se van desarrollando. Por lo tanto, luego es más sencillo modificar un reglamento que modificar una ley. Por eso la ley se queda siempre un poquito más arriba, no concreta tanto. Y por eso tardan en desarrollarse las leyes, porque hay que desarrollar los diferentes reglamentos y reales decretos que la van configurando. En cuanto a la ley 1090 del deporte, que es nuestra ley estatal, básicamente hace mención de la organización a nivel administrativa pública del Estado que organiza el deporte, que es el Consejo Superior de Deportes. Establecen las diferentes asociaciones deportivas
que pueden participar en las diferentes competiciones, clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas, las distintas federaciones, las ligas profesionales. Como sabéis, solo hay en la actualidad 3 ligas profesionales, que son la primera y segunda de fútbol y la ACB de baloncesto. Esas son las únicas ligas profesionales que hay. Y luego tenemos otras ligas que tienen un cierto carácter profesional, pero que no están dentro de ese marco, como es la de fútbol sala, la Asobal de balonmano y alguna más. Y los entes de promoción deportiva. También establece en esa ley cómo y de qué manera el Comité Olímpico y el Paralímpico debe sus relaciones con el Estado, porque el Comité Olímpico y el Paralímpico son entidades privadas, ¿vale? No son entidades públicas, son instituciones privadas del deporte que tienen competencias y funciones delegadas por parte del Estado de carácter público, pero son instituciones privadas. También habla del deporte de alto nivel, cómo se estructura y cómo se categoriza. Habla también de la investigación y las enseñanzas en materia de deporte, control antidopaje, disciplina deportiva, etc. En cuanto al Consejo Superior de Deportes, no vamos a entrar en todas las comisiones y comités que tiene, pero bueno, ahí los podéis ver para que os hagáis una idea de todos los temas que el Consejo Superior de Deportes tiene que tratar. Luego tenemos otro tipo de instituciones deportivas públicas que, digamos, trascienden la categoría de la propia comunidad autónoma y que son a nivel nacional, como es la Asociación del Deporte Olímpico, la Asociación del Deporte Paralímpico, lo que conocemos como ADO, que en realidad esto está formado por diferentes instituciones o entidades. Está formado por el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico, todas las federaciones nacionales, etcétera. Las que son las federaciones nacionales que su deporte es olímpico o paraolímpico. Después tenemos otra institución que es el Consejo Superior de Educación Física y Deporte de las Fuerzas Armadas, que está en Toledo y que es como, bueno, pues como si fuera el Consejo Superior de Deportes, pero solo para militares. Antiguamente, cuando todavía no existía el INEF, que son las actuales facultades de ciencias del deporte, y no había licenciados en educación física, los que estudiaban en la Escuela Militar del Deporte de Toledo tenían opción de dar clase en los institutos, como si fueran licenciados. Eso ya no existe a día de hoy. Y por último tenemos la Federación Española de Municipios y Provincias, que es una federación que está constituida, una federación no deportiva, porque también hay federaciones no deportivas. También ahí está la Federación de Peñas, que no es más que una gran asociación de asociaciones. Bueno, pues la Federación Española de Municipios y Provincias está compuesta por los 8.000 y pico municipios que hay en España. Forman parte de los alcaldes de esa Federación Española y esa federación tiene una comisión que trata solo, única y exclusivamente aspectos o temas relacionados con el deporte. Y también es una institución pública que está por encima territorialmente de las comunidades autónomas y que, ya digo, abarca a todos los ayuntamientos. Después, a nivel autonómico, tenemos las direcciones generales de deportes autonómicas con su comité de disciplina y otro tipo de comités. Y a nivel autonómico también están las universidades, dependiendo de los servicios de deporte de las universidades, también es una institución deportiva pública.
Lo que ocurre es que estos servicios de deportes, la mayoría de las ocasiones, solo tratan aspectos relacionados con sus usuarios, es decir, con los alumnos universitarios. No se meten en otro tipo de situaciones deportivas más allá de las generadas por sus propios alumnos universitarios. Después tenemos instituciones deportivas públicas de carácter local. En esas de carácter local entrarían las diputaciones provinciales. Aquí en Murcia no tenemos porque es una comunidad autónoma uniprovincial y por lo tanto no existe la Diputación Provincial de Murcia. Existía cuando Murcia era una comunidad autónoma con dos provincias, Murcia y Albacete, pero eso ya dejó de existir a raíz de la generación de las comunidades autónomas y aquí no tenemos diputaciones provinciales. En Andalucía, por ejemplo, pues tienen 8 diputaciones provinciales, una por cada provincia. Los cabildos insulares y los consejos insulares los tenemos, los cabildos en las Islas Canarias y los consejos en las Islas Baleares, que en vez de ser diputación provincial es por isla, pero que a los efectos es una situación parecida. Y luego tenemos los ayuntamientos. Normalmente, pues un ayuntamiento por cada municipio. También existen, en algún caso, no en Murcia, federaciones autonómicas de ayuntamientos, es decir, se juntan una serie de ayuntamientos para bueno, pues para tener más fuerza. En el caso de Murcia esto no existe. No sé si en comunidades autónomas, creo que en Castilla y León hay como unas federaciones, pues León por un lado, Castilla por otro, etcétera. Pero en el caso de Murcia eso no existe. Aquí lo que sí existe son mancomunidades de municipios. Por ejemplo, está la mancomunidad del Mar Menor, que la forman los municipios del Mar Menor, Cartagena, San Javier, San Pedro y los Alcázares. Existe la mancomunidad del Noroeste, Calasparra, Caravaca, Moratalla, Cejín, creo que Jumilla y Yecla, digamos que conforman una mancomunidad. Y comarcas, ¿vale? También existe aquí en Murcia la comarca del Noroeste. Suelen realizar actividades o reunirse para decidir formas de actuar conjuntas. Tenemos las instituciones deportivas privadas a nivel nacional. La principal, digamos la más importante, la más llamativa, es el Comité Olímpico Español. El Comité Olímpico Español es una institución privada de carácter nacional con diferentes comisiones, como veis ahí, pues al igual que tenía el Consejo Superior de Deportes. Y tampoco vamos a entrar mucho en detalle en cada una de esas comisiones. El Comité Paralímpico forma parte del mismo Comité Olímpico. Y después tenemos, bueno, pues diferentes federaciones deportivas, ligas profesionales, fundaciones deportivas, etc. Ahí tenéis diferentes instituciones deportivas privadas de carácter nacional fuera de lo que es el propio Comité Olímpico. Son, digamos, independientes. Y esto es un pequeño resumen de cómo estarían colocadas las instituciones deportivas dentro del sector público y dentro del sector privado. Sector público, Consejo Superior de Deportes, Direcciones Generales de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Y en el sector privado, Comité Olímpico, Paralímpico, ligas profesionales, federaciones, tanto españolas como autonómicas, y pues el entramado de clubes y asociaciones deportivas. Y un sistema mixto entre el público y el privado sería las dos asociaciones, tanto el ADO como el ADOP, de ayuda a los deportistas olímpicos y deportistas paralímpicos. Estas asociaciones básicamente lo que intentan es captar la promoción de los deportistas de alto nivel
a través de patrocinadores para conseguir mejor financiación y que puedan entrenar en mejores condiciones nuestros deportistas de alto nivel. Vamos a entrar un poco en ver el Consejo Superior de Deportes, qué características y qué competencias tiene. En primer lugar, tenemos que decir que el Consejo Superior de Deportes es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la presidencia de gobierno. Por lo tanto, aunque es un organismo autónomo, es un organismo público, ¿vale? Aunque tenga categoría de autónomo. Es a todos los efectos la administración del Estado en el ámbito del deporte. En nuestro país no hay un ministerio del deporte. Lo que existe es el Consejo Superior de Deportes, al frente del cual está un presidente, en este caso a día de hoy una presidenta, Irene Lozano, que es presidenta del Consejo Superior de Deportes como organismo autónomo y además tiene rango administrativo de secretaria de Estado. Es decir, los secretarios de Estado administrativamente están un punto por debajo en el escalafón en referencia a los ministros. Bueno, pues la presidenta del Consejo Superior de Deportes tiene rango administrativo de secretaria de Estado y cobra como tal, pero no tiene un ministro. Bueno, perdón, sí. El suministro de referencia es el ministro de Educación. Es con el que trata cualquier cuestión. Pero tiene bastante autonomía. Vamos a ver las competencias que la Ley 10/90 del deporte determinó y estableció que eran las competencias del Consejo Superior de Deportes. Pues entre otras, fijaros lo que dice aquí, autorizar y revocar la Constitución, los estatutos y los reglamentos de cualquier federación deportiva española. De hecho, ya ha ocurrido en alguna ocasión, con algún presidente de federación española supuestamente corrupto, pues ha tenido que intervenir el Consejo Superior de Deportes y en algún caso pues o lo ha echado o lo ha destituido y ha tenido que montar pues un comité para que realizara unas nuevas elecciones y volviera todo a la normalidad. Bueno, pues esa es una competencia que tiene el Consejo Superior de Deportes. Imaginaos que nuestros amigos de Cieza del lanzamiento de hueso de oliva quieren que el lanzamiento de hueso de oliva sea un deporte reconocido en España, con su propia federación deportiva autonómica y española. ¿Vale? Pues es el Consejo Superior de Deporte el que tiene la capacidad para reconocer cualquier modalidad deportiva. Nada más y nada menos, pero solo el Consejo Superior de Deporte puede decidir si una modalidad deportiva existe o no existe en España. Puede existir en otros países, pero en España, si no lo reconoce el Consejo Superior de Deportes, no existe. Por otro lado, también acuerda, junto con la propia Federación Deportiva, pues su programa anual, objetivos, programas deportivos, alto nivel, presupuestos, etcétera. Las federaciones deportivas no pueden aprobar nada, bueno, pueden aprobarlo, pero tiene que ratificarlo, tiene que estar de acuerdo el Consejo Superior de Deportes. Si no, los pueden tachar de nulo, deshacer la federación, y etcétera, etcétera. Tiene que pasar por el Consejo. Otra de las competencias que tiene el Consejo es conceder subvenciones económicas a federaciones deportivas, a entidades, incluso a deportistas. Y además tiene la obligación de inspeccionar y comprobar que todo se adecúa
a los fines o los objetivos con que la ley determina para qué se conceden esas subvenciones económicas. Por poneros un ejemplo, a raíz de que España fue campeona del mundo de fútbol, la Federación Española de Fútbol empezó a recibir muchísimo dinero, tanto por hacer bolos como por derechos de televisión, aparte de por haber quedado campeona del mundo. Y tenía tanto dinero que decidió que el Consejo Superior de Deportes no le diera subvención. Desestimó que le concedieran la subvención. Dijo, los 3 millones de euros estos que me van a dar, repártelos entre las demás federaciones. Eso, la única intención era esta, que al no recibir subvención no había una inspección sobre en qué se gastaban el dinero. O eso se creían ellos, que no había. Pero sí que la había. Sí. Pero vamos, su intención a la hora de no recibir ese dinero era evitar cualquier tipo de inspección y de tener que justificar todos y cada uno de los euros que cobraba la federación. Otra competencia del CSD es la calificación de las competencias oficiales de carácter profesional y ámbito estatal. Hemos hablado antes de las ligas profesionales, ¿no? Hace referencia a esto. Otro de las competencias, promover e impulsar la investigación científica en materia de deportes. Es decir, no solo las universidades que tengan relación con el deporte realizan investigación científica. El propio CSD también tiene la obligación y la competencia de promover e impulsar esta investigación. Y para ello todos los años saca una convocatoria de subvenciones para investigación científica, relacionada con el deporte, por supuesto. Otra de las competencias, el tema de las sustancias prohibidas, del doping, ¿no? El dopaje. Establecer e impulsar métodos de prevención y represión de sustancias dopantes. Incluso tiene la capacidad de bueno, pues de castigar a aquellos que no cumplan con este tipo de reglamentos del Consejo Superior de Deportes. Otra de las competencias que tiene es coordinarse con las diferentes comunidades autónomas y cooperar con ellas para la promoción y el desarrollo de competiciones que en cada uno de las comunidades autónomas tiene competencias. Sobre todo, lo veremos ahora más adelante, como veis ahí abajo, sobre todo en cuanto a deporte escolar y universitario. Eso es de directa responsabilidad del Consejo Superior de Deportes. Lo que ocurre es que lo realiza a través de las universidades y el deporte escolar a través de las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, los que ya lo sabéis, le dejan el muerto a los ayuntamientos. Total, que al final son los ayuntamientos los que organizan, después las comunidades autónomas supervisan y generan la competición autonómica y por último el Consejo Superior de Deportes supervisa todo eso y organiza y promueve las competiciones a nivel nacional, es decir, campeonatos de España de deporte escolar o campeonatos de España universitarios. Otra de las competiciones de las competencias son las competiciones oficiales de carácter internacional, así como la participación de selecciones españolas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un campeonato del mundo de balonmano, es el Consejo Superior de Deportes quien envía la selección nacional de balonmano al campeonato del mundo. Sí, pero lo hace de la siguiente manera. Le dice a la Federación Española de Balonmano que envíe un equipo que se llamará Selección Nacional de Balonmano a esa competición. Es decir, es el Consejo Superior de Deportes quien determina
la selección nacional. Pero en realidad lo que hace el Consejo es pedirle a la Federación Española de Balonmano que establezca los cauces para decidir qué jugadores y qué selección es la que se va a enviar representando a España a ese campeonato del mundo. ¿Vale? No es únicamente la Federación Española, sino que es el Consejo quien interviene en ese caso, pero a través de la Federación. ¿Vale? O sea que al final realmente quien envía la selección es la Federación, pero pasa por el Consejo. Otra de las competencias hace referencia a las instalaciones deportivas, sobre todo con las comunidades, en colaboración con las comunidades autónomas. Antiguamente, ya no está en vigor, pero antiguamente había un plan nacional de instalaciones deportivas y el Consejo daba subvenciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para la construcción de instalaciones deportivas. Ese plan ya terminó hace tiempo y digamos que las comunidades autónomas funcionan de manera independiente, pero hay ciertas instalaciones, sobre todo relacionadas con la alta competición, con los deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, en que interviene el Consejo Superior de Deportes directamente. ¿Qué ocurre? Que el Consejo Superior de Deportes no tiene solares por toda España para generar instalaciones. Las instalaciones son, en algunos casos, privadas, en otros casos públicas, pero casi siempre de los ayuntamientos. Los ayuntamientos se la ceden a la comunidad autónoma o directamente al Consejo para la construcción de la instalación. También depende de el nivel de implicación económica de cada una de las instituciones. Quién pone más dinero, quién pone menos, etc. Pero hay ciertas instalaciones de alta competición que dependen para su categorización de lo que establezca el Consejo Superior de Deportes. En el caso de Murcia, tenemos, si no recuerdo mal, el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina, que no es un centro de alto rendimiento, aunque se llame así, no es un centro de alto rendimiento, es un centro de tecnificación, tiene esa categoría por parte del Consejo, y hay un centro de tecnificación especializado en vóley playa en Lorca, ¿no? Y que yo sepa, hay un centro de tecnificación también en Molina de tiro, pero creo que es a nivel regional. No lo tengo muy claro ahora mismo. Los dos grandes son el de Los Narejos y el de Lorca, digamos más importantes. Otra de las competencias del CSD es elaborar propuestas para el establecimiento de las enseñanzas mínimas de las diferentes titulaciones de técnicos deportivos especializados. En el caso de la mayoría de los deportes, aunque hay todavía algún deporte en periodo transitorio, pues la mayoría de los deportes tienen aprobados las enseñanzas mínimas para impartir esas titulaciones. Las específicas del balonmano las veremos en la asignatura de desarrollo profesional. Y para establecer qué centros están homologados o autorizados para impartir ese tipo de enseñanzas. Por otro lado, otra de las competencias también es autorizar los gastos plurianuales de las federaciones deportivas. Es decir, imaginaros que la Federación de Ciclismo quiere construir un velódromo y ese velódromo vale, yo qué sé, 40 millones de euros. Pero la federación no tiene 40 millones de euros. Pero sí podría tener 10 millones de euros durante los próximos 4 años. Eso es un gasto plurianual. Es decir, voy a construir una instalación y voy a gastarme 10 millones de euros cada año, ¿no? Bueno, pues esos gastos plurianuales también es competencia del CSD autorizarlos.
y controlar cualquier subvención que reciba. Imaginaos que recibe una subvención pues, de la comunidad autónoma correspondiente o de la Federación Internacional de Ciclismo porque quiere promocionar el velódromo en un país, o tan de moda que está últimamente este hombre, ¿cómo se llama? El de Zara, no me acuerdo cómo se llama. Armando Ortega. Armando, sí, Armando Ortega. Armando Ortega. Ya no sé si es Armando o Armando. Bueno, Armando Ortega quiere donar no sé cuánto dinero para la construcción de un velódromo. Pues, bueno, el CSD controlaría ese dinero que vaya directamente a lo que está previsto que se le ha otorgado para la construcción de esa instalación. En cuanto a otra de las competencias es la actualización permanente del censo de instalaciones, normalmente en colaboración con las comunidades autónomas. Es decir, realmente los que hacen el censo son las comunidades autónomas y simplemente el Consejo le solicita a las comunidades autónomas que le vayan actualizando ese censo para saber con qué instalaciones contamos en el país y saber si hay demasiadas piscinas o demasiados campos de golf o de balonmano o pabellones o pistas de petanca, ¿no? Y hay que intentar ir por otro lado. Autorizar la inscripción de las sociedades anónimas deportivas en el registro de asociaciones deportivas. Esto que ya sabemos que básicamente repercute al fútbol de primera división, de la Liga Santander, creo que se llama ahora. Autorizar la inscripción de las federaciones deportivas españolas en las correspondientes federaciones deportivas de carácter internacional. Es decir, para que la Federación Española de Balonmano pueda formar parte de la Federación Internacional de Balonmano, tiene que tener la autorización del Consejo Superior de Deportes, aunque sean entidades privadas. Colaborar en materia de medio ambiente y velar por la efectiva aplicación de esta ley 10/90 del deporte. Ahí veis un anagrama de cómo está formado, bueno, no es presidente ahora, es presidenta. El director general de deportes cambió hace 2 semanas, quiero recordar. Era el que había sido durante la legislatura anterior y ahora pues ha cambiado, han puesto a otro. Bueno, pues eso es un poco la última estructura del Consejo Superior de Deportes. No sé si con la última incorporación del último director general se habrá modificado algo, pero hasta ese momento era esta que estáis viendo. Intenta abarcar cada uno de las partes de esta estructura, pues todas las competencias que hemos estado viendo hasta ahora. Se van repartiendo por cada una de las subdirecciones generales, gabinetes, divisiones, etcétera. Instituciones deportivas autonómicas. Comunidad autónoma de la región de Murcia. En este caso, vamos a hablar de la comunidad autónoma. Como veis ahí, bueno, aquí tenemos todas las comunidades autónomas, ¿vale? Más las 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. El decreto de traspaso de competencias en materia de deporte, como veis, se hizo en los años 80. Las primeras en hacerlo fue Cataluña en el año 80 y después les siguieron pues Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, casi todas en el año 82, en el año 83 La Rioja, Madrid en el año 85 y por último Navarra en el año 86. Digo por último porque las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no tienen transferidas las competencias en materia de deporte, ¿vale? Y por tanto, estas 2 ciudades se rigen directamente por la ley del deporte del 90.
Como veis, todas las demás leyes, perdón, todas las demás comunidades autónomas tuvieron sus diferentes leyes del deporte. En algún caso, tengo que añadir aquí otro cuadro, porque, perdón, tengo que añadir aquí otra columna porque algunas de estas leyes han sido actualizadas. La nacional no, pero por ejemplo Murcia, que su primera ley es del año 2000, tiene otra ley actualizando la del 2000 en el año 2015. Es su ley del deporte. Y además tiene otra ley en el año 2018 que, basándose en la ley del deporte, es la ley de regulación del ejercicio profesional, que es del año 2018. Son dos leyes diferentes. Cuando veamos la asignatura de desarrollo profesional, hablaremos sobre eso. Y Cataluña también tiene una ley más novedosa que la del 2000. Hay diferentes leyes. Esto tengo que añadirle aquí una columna y actualizarlo. Como veis, todas las comunidades autónomas tienen su propia ley del deporte. Unos antes, otros después, pero todos tienen su ley. Unos tardaron más y otros tardaron menos, pero todos tienen su ley. Bien, ¿cuáles son las competencias autonómicas en materia de deportes que tenemos en nuestra comunidad autónoma? Bueno, pues de manera general, las competencias son la promoción del deporte y la actividad física, la promoción de la consideración del medio ambiente y especialmente del mar como espacio deportivo. ¿Vale? Seguramente la Ley del Deporte de Madrid esta competencia no la tiene desarrollada, tendrá otras, pero esta no, porque no tiene mar. La planificación y promoción de una red de instalaciones deportivas, la promoción y fomento del deporte escolar y el deporte universitario, el asociacionismo, la coordinación entre diferentes instituciones, sobre todo ayuntamientos, fomento del deporte autóctono, del deporte tradicional, como pueden ser los bolos cartageneros y algún deporte más de ese tipo, la promoción del deporte relacionado con la mujer, etc. En cuanto a la institución en materia de deportes que tiene nuestra comunidad autónoma de la región de Murcia, pues es la Dirección General de Deportes. Dependiendo de la legislatura y de los tiempos en los que hemos estado, esta Dirección General ha dependido, y por tanto las competencias de deportes, han dependido de diferentes consejerías. En su momento dependió inicialmente de la Consejería de Presidencia, porque en el Estado el Consejo Superior de Deportes dependía del Ministerio de Presidencia. Eso ya hace tiempo que ha cambiado en muchos sitios. En el Estado, por ejemplo, hemos dicho que el Consejo Superior de Deportes depende del Ministerio de Educación, pero en el caso de la Dirección General de Deportes, en la legislatura pasada dependía de la Consejería de Educación, pero en esta legislatura depende de Turismo, es la Consejería de Turismo y Deportes. Turismo, Juventud y Deportes. Son las tres competencias que tiene la Consejería. La han relacionado con turismo y juventud. Dentro de la Dirección General de Deportes, Fran Sánchez, ahí lo tenéis, es nuestro director general de deportes de la Comunidad Autónoma. Digamos que tenemos dos grandes servicios de deportes. Por un lado, que trata cuestiones de promoción, cooperación y de inspección deportiva, y servicios de instalaciones con dos jefes de servicio diferentes, que tiene una unidad técnica y una sección de instalaciones. La unidad técnica creo con una arquitecta para revisión de instalaciones y para aprobación de ciertos proyectos cuando se construye una instalación y recibe
subvención de la comunidad autónoma. Hay una unidad de registro y documentación, Centro de Investigación y Evaluación del Deportista, y el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina, que repito, no es un centro de alto rendimiento, sino que es un organismo autónomo, se hizo empresa autónoma en su día, y la empresa se llama así. La empresa se llama Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina. Nació con el afán de ser un centro de alto rendimiento, pero nunca ha llegado a tener esa categoría, ¿no? Tiene categoría de centro de tecnificación. Y tiene este centro de cualificación deportiva siglo XXI como una rama que lleva cuestiones de formación. Vaya hombre. Competencias del Consejo de Gobierno de la... Estoy viendo que hay en el chat... No. Hay algo en el chat. Amancio, correcto, he dicho Armando y era Amancio Ortega, muchas gracias. Lo podíais haber dicho. Vale, se escucha bien, ¿no? Sí, vale, ok. Amancio Ortega, sí señor, me estaba sonando mal Armando Ortega. Vale. ¿Qué pasa aquí? Bien. Competencias del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Vaya hombre. Las competencias. Establecer los criterios de coordinación en materia de deporte entre las distintas administraciones públicas. Bueno, lo que estábamos hablando es una competencia directa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, ¿no? Ordenar y planificar las instalaciones deportivas. Competencias de la consejería. Ya estamos en un nivel de concreción más profundo, ¿eh? Primero hemos hablado del Consejo de Gobierno y ahora estamos hablando de la consejería. Pues dirigir la política deportiva de la Comunidad Autónoma, aprobar la normativa técnica de instalaciones, nombrar los miembros de los distintos comités. Por ejemplo, hace poco se estructuró y se organizó la creación de un comité para la desescalada de la pandemia esta del COVID-19, en la que bueno, pues se nombró a varias personas, pues por casualidades de la vida, entre ellas estoy yo, miembros de ese comité para valorar, estudiar y proponer alternativas para realizar de la manera más adecuada esta desescalada. Bueno, pues este sería uno de los comités que tendría que regular la consejería. De hecho, en la consejera forma parte de esta comisión. Llevar a cabo actuaciones precisas para el desarrollo y ejecución de la coordinación con otras administraciones públicas. La comunidad autónoma, pues también haciendo mención ahora con el tema del COVID-19, pues ha estado reuniendo con el Consejo Superior de Deportes y con otras comunidades autónomas para establecer formatos de coordinación para desarrollar todas estas cuestiones de forma parecida en todo el ámbito nacional. Temas relacionados con las propiedades inmuebles de las federaciones, tiene que autorizarlos la comunidad autónoma. Colaborar con las diferentes universidades. En el caso de Murcia tenemos 3 universidades, la Politécnica de Cartagena, la UCAM y la Universidad de Murcia. Pues colaborar y coordinarse con ellas para realizar diferentes programas de actividad física y deporte. Aprobar criterios y condiciones para intentar reconocer y calificar nuevas modalidades deportivas. Promover la enseñanza de diferentes disciplinas deportivas y en especial, y en esto viene lo del mar de forma especial,
las náutico-deportivas, las subacuático-deportivas recreativas y las de naturaleza. Y es donde se ve reflejado esa competencia que veíamos anteriormente de la comunidad autónoma. También es importante organizar, o es competencia de la comunidad autónoma, organizar campañas de divulgación, compartir y coordinar diferentes actuaciones, iniciativas y programas con el resto de instituciones de la región de Murcia, como pueden ser los ayuntamientos, y cualquier otra cuestión que se le atribuya por esta u otras leyes, no necesariamente esta ley. Como ya veremos en el desarrollo profesional, aquí se refiere a la ley, por ejemplo, la ley del voluntariado, que tanto nos repercute a nosotros en nuestra actividad. Y vemos también competencias de los municipios. La promoción de la actividad física y el deporte, construcción, ampliación y mejora de instalaciones. Como veis, la comunidad autónoma, entre sus competencias no estaba la construcción de instalaciones. Sin embargo, en los ayuntamientos ya sí, porque en realidad son los ayuntamientos los que poseen los terrenos y los que generan y empatizan con las necesidades directas de los ciudadanos, así como la gestión y el mantenimiento, bien sea de forma pública o privada. Los ayuntamientos también deben inspeccionar y asegurar que, según los planes urbanísticos, pues todos estos espacios que es importante reservar para la práctica de la actividad física y emplazamiento de las instalaciones deportivas. Cada vez que se aprueba un plan urbanístico, tiene una serie de condicionantes de tanto por ciento de reserva de suelo urbano, de suelo rural o de suelo, en este caso, de equipamiento para instalaciones deportivas, que no sea todo para construir edificios o hacer jardines. También el uso de espacios, la reserva de espacios deportivos forma parte de estos planes y el ayuntamiento. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro, por favor. Tengo la garganta seca ya. En la comisión de desescalada que usted nos ha comentado, sí. Me gustaría saber por qué al final son los ayuntamientos los que deciden cuándo abrir las instalaciones deportivas. ¿Por qué yo con mis niñas no puedo entrenar mientras que hay otros municipios que sí pueden entrenar en pabellones? Eso a mí me supone una desventaja competitiva. Sí, estamos de acuerdo. Pues eso es porque la comunidad autónoma no ha querido apretar. Lo mismo que el Estado no ha querido apretar. Estos van desapretando. La desescalada es que van desapretando de arriba a abajo. Arriba está el Estado, abajo el ayuntamiento. Entonces, la comunidad autónoma le ha dicho a los ayuntamientos, oiga, esto es recomendable. Si va a hacer esto, tiene que tener usted un protocolo de actuación con este mínimo de cuestiones. Es decir, los 2 metros de distancia en una instalación. Pues puede haber ayuntamiento que haya decidido 4. Lo que no puede decidir el ayuntamiento es 1. Y en este tipo de cuestiones es lo mismo. La comunidad autónoma ha dicho, dejamos a los ayuntamientos que decidan, porque también es cierto que no todas las instalaciones, no todos los pabellones son iguales. Hay pabellones que la pared está pegada a la pista, hay pabellones que hay 10 metros de separación entre la pista y la pared, hay pabellones con gradas, pabellones sin gradas, pabellones con un tipo de acceso que no es posible una entrada y una salida diferente, porque la instalación no lo permite, hay otros que sí, hay una variedad importante de instalaciones. Y entonces la comunidad autónoma ha querido ser muy genérica y dejar en manos de cada municipio el que esto se pueda hacer. De hecho, los primeros que levantaron la liebre fueron los de San Pedro, anunciando a bombo y platillo, ya podéis venir, ya se pueden jugar pachangas. Cuando otros ayuntamientos han prohibido las pachangas. Estoy diciendo las pachangas por decir cualquier otra actividad, ¿no?
y nada, pues se va a ir todo el mundo a jugar pachanga a San Pedro. Hasta que pase algo. El día que pase algo, pues ya veremos. No sé si te he respondido. Sí, responderme sí me ha respondido, pero yo considero que debería ser la consejería la que regulase en todo el territorio de su ámbito de aplicación este tipo de Lo que ha regulado, sí, lo que ha regulado es cosas que se pueden hacer, pero tienen que tener su protocolo y su... Si no lo tienes, no puedes hacerlo. Entonces ya depende del ayuntamiento si abre la piscina o no la abre. Cada ayuntamiento sabe los recursos que tiene, de los que dispone y del uso que sus ciudadanos tienen de su instalación. Entonces, hay sitios donde se han abierto las piscinas, te estoy poniendo ese ejemplo por no ponerte otro, y ayuntamientos donde no se han abierto las piscinas. Han preferido no arriesgarse y esperarse a septiembre. El 15 de septiembre es la fecha que ha decidido la comunidad autónoma para el comienzo de las actividades deportivas ya de una forma más estandarizada. Pero también te digo que va a haber excepciones, seguro, ¿eh? Va a haber excepciones a ese 15 de septiembre. Pero depende en última instancia de los ayuntamientos. Porque son, en definitiva, los dueños de los propietarios de esas instalaciones y los que saben si van a poder realizar el protocolo para poder realizar la actividad o no. Tú imagínate que el ayuntamiento no tiene dinero para comprar gel hidroalcohólico, el que hace falta para que esté todos los días ahí puesto en la puerta. Pues no podrá abrir la instalación. Yo los casos de cada ayuntamiento los desconozco, pero la cosa está así ahora mismo. Yo entiendo que los que no hayan abierto será porque no son capaces de cumplir con los requisitos que ha establecido la comunidad autónoma para poder abrir la instalación. Bueno, continuamos. Cualquier cosa me interrumpís, me preguntáis. Bueno, la promoción del asociacionismo local en coordinación con la administración regional y, importante, la ejecución de los programas de actividad física y deporte en edad escolar. Esto es un programa que emana o nace del Estado. Las comunidades autónomas lo normatizan, lo organizan, pero al final son los ayuntamientos los que lo ejecutan, porque es la administración que, repito, más cerca está del ciudadano. Más competencias de los ayuntamientos. Con cooperación, garantía de derecho a la participación en la elaboración de instrumentos de ordenación en materia de instalaciones deportivas, ¿vale? Debe cooperar con la administración regional. Un ejemplo de falta de cooperación es la cantidad de piscinas que se abrieron en la época de las vacas gordas, ¿no? Y se ha sabido que ha sido falta de cooperación porque cada ayuntamiento, cada alcalde que quería abría su piscina. Y se ha visto que ha sido falta de coordinación cuando unas cuantas se han tenido que cerrar porque tenían demasiado cerca otra y no tenían los recursos suficientes para mantenerla. La cooperación con entidades públicas y privadas para el cumplimiento de las finalidades previstas en esta ley. Es decir, podrá realizar cualquier tipo de acuerdo o convenio con entidades públicas o privadas que crea conveniente para promocionar el deporte. Sin ir más lejos, hace 2 o 3 días vi en las noticias que la consejería le daba una subvención al Pozo Murcia Fútbol Sala. Bueno, pues entraría dentro de este epígrafe de las competencias municipales, aunque fue la comunidad autónoma, es verdad, lo estaba diciendo como si fuera el ayuntamiento, fue la comunidad autónoma, pero bueno, sería un ejemplo parecido, solo que de cualquier ayuntamiento.
y la puesta en marcha de programas de actividades físicas. Esto básicamente son pues lo que conocemos por escuelas deportivas o actividades deportivas, llámese pilates, yoga, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ayuntamientos que tienen más diversidad de actividades y ayuntamientos que menos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, te iba a comentar sobre este tema de las subvenciones. Sí. Hay una cosa que me parece curiosa que ocurre mucho aquí en Andalucía, y es que hay ayuntamientos que no tienen regulado nada en subvenciones, o sea, reparten dinero público entre clubes de una forma. O sea, a mí no me pasa en Sevilla, que es una ciudad grande y lo tiene bien regulado, pero Sí. me encuentro que hay otros ayuntamientos que no lo regulan. ¿Eso es legal? ¿Es posible? O sea, ¿cómo lo hacen? Eso es tener ganas de hacerlo. Quiero decir, eso es porque quien determina, que normalmente suele ser el concejal o el alcalde, vamos, no le ha dicho a sus trabajadores, quiero una convocatoria de subvenciones con estos requisitos y esto tal. ¿Qué ocurre? Que en ciertos ayuntamientos, imagínate, ¿tú de dónde eres? De Sevilla. De Sevilla. Dime un pueblo pequeño de Sevilla. Aquí, por ejemplo, nos pasa con el Viso del Alcón, por ejemplo. El Viso del Halcón. Sí. Vale. Tú imagínate que en ese pueblo, ¿cuántos clubes de balonmano hay? De balonmano, 1. 1. ¿Y de baloncesto? 1 también y 1 de vóley. Creo que son los que están. Vale. ¿De fútbol hay? De fútbol también, sí, son los que reciben casi todo el dinero. Vale. ¿Y de fútbol sala? Imagino que también habrá alguno. No, un pueblo pequeñito no tiene tanto. No tiene tanto, vale. Pero solo hay un club por cada modalidad deportiva, ¿cierto? Sí, por lo que yo sé, sí. Pues no hay ninguna complejidad. Normalmente ese tipo de pueblos no hacen, no sacan una orden de subvenciones, porque tienen claro lo que le van a dar a cada uno. Sí, pero por ejemplo al vóley y al balonmano no le dan dinero, a fútbol y al otro sí. Ya, eso es lo que me resulta, raro. Ya. Tendrán más deportistas, un número más alto de deportistas o de equipos. Y no Sí, les lo da que yo te nada pregunto, de nada, no hay- no les paga el autobús en ningún momento, ni les da No, nada. la Diputación es la que les echa un poco la mano. Ah, la Diputación, vale. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en comunidades autónomas donde hay diputaciones, muchas veces llegan a acuerdos las diputaciones con los ayuntamientos, sobre todo en el caso de ayuntamientos pequeños, donde, bueno, pues digamos que se encargan unos de una cosa y otros de otra para intentar llegar. Pero ya te digo, eso se complica en cuanto haya más de un club del mismo deporte. Ahí ya empieza a haber problemas. Pero lo que yo te pregunto es, ¿no hay entonces una obligatoriedad de un ayuntamiento No. de tenerlo? Vale. Bueno, vamos a ver. Sí hay obligatoriedad. Lo que pasa que existe una fórmula de subvención directa o de concesión directa de subvención que no necesita generar una convocatoria de subvenciones. Y muchas veces los ayuntamientos pequeños se acoplan a esa posibilidad. Y además existe otra posibilidad, y es que tú puedes generar una subvención directa a través de los presupuestos generales del municipio. Es decir, yo puedo aprobar en el presupuesto lo mismo que hay una partida en deportes que se llama, o se puede llamar, mantenimiento de instalaciones, ¿no? Y ahí es donde el ayuntamiento pone el dinero para arreglar un motor, para arreglar una canasta, etcétera. O hay otra partida que se llama desplazamiento de deportistas y de ahí pago autobuses para que la gente vaya a competiciones. O etcétera, ¿vale? Yo le puedo llamar a una partida subvención al equipo ciclista de lo que sea, de como se llame, al equipo ciclista Artemis. Si está aprobado en los presupuestos generales, ahí no hace falta hacer una convocatoria. Claro, tiene que pasar por el pleno municipal y se tiene que aprobar. Pero si está en los presupuestos generales, ese club directamente recibe ese dinero. Es una subvención directa. Es otra fórmula.
pero no suele gustarle mucho a los equipos de gobierno hacer eso, porque genera problemas a la hora, si ya tienen problemas habitualmente a la hora de aprobar los presupuestos, pues eso genera más problemas todavía, porque se le pueden echar encima a los otros clubes. Vale, perfecto. Pero si los clubes se ponen bravos, pueden llegar a obligar al ayuntamiento a hacer la convocatoria de subvenciones, sobre todo poniéndoles la cara colorada, que muchas veces... Sí, con el tema electoral, donde que... Claro, claro, correcto. Tú ya sabes que el principal objetivo de cualquier político, no sé si hay alguno oyéndonos, pero si no, se lo digo yo. El principal objetivo de cualquier político, de cualquiera, es que los ciudadanos no le creen problemas. Eso es imposible, porque si tú le das a uno va a generar problemas al vecino. Pero su principal objetivo es no generar problemas, que nadie le venga con problemas. Entonces, mientras no haya nadie que se queje, anchas Castilla en Sevilla. En cuanto empiecen a dar el follón, alguno se pondrá las pilas. Gracias. Venga, seguimos, que terminamos enseguida. Está puesta en marcha el programa, esto ya lo hemos visto. Creo que nos queda muy poco ya. Cooperación con la administración regional, con los programas deportivos. Esto es lo que estábamos hablando del deporte escolar, deporte para todos y algunos programas que se quieren fomentar desde la administración regional. Cooperación con la administración regional en el cumplimiento y control de la exigencia de titulaciones oficiales en el ámbito de la actividad física y del deporte. En nuestro caso, en Murcia, que ya existe la Ley de Regulación Profesional del 2018, pues hay que colaborar desde los ayuntamientos con la administración regional en que se cumpla lo que dice esa ley. Si esa ley dice que para ser, por ejemplo, esto lo profundizaremos en la siguiente asignatura, por ejemplo, para dar clase en la escuela deportiva de balonmano, no vale el título de monitor nivel 1 de balonmano. El que vale es el técnico deportivo de balonmano, el oficial. Bueno, pues los ayuntamientos tienen que cooperar con la administración en que estas cosas se cumplan. O eso, o la administración regional tendría que tener un cuerpo de inspectores que no tiene, ni en esta ni en ninguna otra comunidad autónoma, para vigilar que eso no se produzca. Entonces alguien me puede decir, oye, pues en el ayuntamiento de... Pues el que ha dicho nuestro amigo, de Visco, no recuerdo ahora bien el nombre. El que sea, da igual. En el ayuntamiento voy a poner mi pueblo para que no haya... para que nadie se sienta aludido. En el ayuntamiento de Alcantarilla hay monitores de balonmano dando clase y no tienen el título de técnico deportivo oficial. Bueno, pues eso es denunciable. El ayuntamiento lo permite, pero es denunciable. Otra cosa es que alguien lo denuncie, claro. Hay que denunciarlo. Si no, pues es como si no fuera ilegal, si nadie lo denuncia y si nadie se queja. Autorización para la apertura de instalaciones deportivas. Sí. Disculpad. Autorización para la apertura de instalaciones deportivas. Cada vez que un ayuntamiento construye una instalación o tiene que inaugurarla o abrirla de cara al público, tiene que tener la autorización de la comunidad autónoma. Vale. Federaciones deportivas españolas son entidades privadas con personalidad jurídica propia y en el caso de las nuestras, de las españolas, su ámbito de actuación es todo el territorio español, ¿no? Con sus propias competencias. Las federaciones autonómicas, digamos que son la representación o la delegación de las federaciones deportivas españolas en las diferentes comunidades autónomas. La Federación Española no nace
porque hay varias federaciones autonómicas, sino que las federaciones autonómicas nacen porque hay una federación española. Y como delegación de la Federación Española en ese territorio autonómico nace la Federación Autonómica. Las federaciones españolas se integran por diferentes federaciones autonómicas, clubes, deportistas, jueces, árbitros, pues todos los técnicos que forman parte y deportistas que forman parte de esa federación, ¿vale? Además de sus atribuciones, de las que les son propias, por delegación, y esto es lo que hemos dicho antes, ejercen funciones públicas de carácter administrativo y actúan como agentes colaboradores de la administración pública. Y por eso están declaradas en la Ley del Deporte 10/90 del Estado como entidades de utilidad pública, ¿vale? Entre esas funciones es la que estábamos hablando de representación del país en competiciones internacionales a través de las federaciones deportivas. Para que una federación autonómica pueda participar en diferentes competiciones o actividades, debe integrarse dentro de la Federación Española correspondiente. Si no, ha habido varios casos de intentos de algunas modalidades o de algunas disciplinas deportivas, perdón, que se han querido salir de la federación correspondiente, pero cada una tiene que estar dentro de la federación que le atañe, ¿no? Federaciones autonómicas están integradas dentro de la Federación Española. La licencia deportiva tiene que tener carácter estatal, porque si no, no podría haber competiciones a nivel nacional, ¿vale? Y solo puede existir una federación española por cada modalidad deportiva, salvo aquellas que son polideportivas, como son las federaciones deportivas de discapacitados, que en ese caso es de discapacitados, pero tienen varias modalidades deportivas dentro, ¿no? Pero en el caso de las, vamos a llamar entre comillas, normales, las que no son de personas con minusvalía, solo existe una federación española por modalidad deportiva. La modalidad deportiva no es lo mismo que la disciplina deportiva. Por ejemplo, en la modalidad deportiva de balonmano tenemos el balonmano que se juega en pista y el balonmano que se juega en playa, ¿vale? Son dos disciplinas deportivas dentro de esa modalidad, que es el balonmano. En atletismo pues tienen atletismo en pista, atletismo, carreras populares, etcétera. O el fútbol, pues tiene el fútbol y el fútbol sala. Dependiendo, el fútbol playa también, pero está dentro todo de la modalidad deportiva de fútbol o balonmano en este caso. Y para organizar cualquier prueba de carácter internacional, sea campeonato oficial o sea prueba internacional, por ejemplo, a ver, una prueba internacional, creo que hay en Torrevieja, no sé si hay un torneo internacional de balonmano, o la Copa del Rey de Vela, ¿vale? Que es un evento de carácter internacional que se celebra en Mallorca todos los veranos, pues necesita la autorización del Consejo Superior de Deportes. Y por supuesto cualquier campeonato de Europa, del mundo, etcétera. Olimpiadas y demás. ¿Qué competencias tienen las federaciones? Pues la de organizar cualquier competencia a nivel estatal, actuar en coordinación con las federaciones autonómicas para promover su deporte en todo el territorio, diseñar, elaborar y ejecutar la preparación, los planes de los deportistas de alto nivel, como hemos dicho antes, en colaboración tanto con las federaciones autonómicas como con el Consejo Superior de Deportes, colaborar con la Administración del Estado en la formación de técnicos deportivos. De hecho,
cuando se tuvo que organizar todas las enseñanzas y los currículum deportivos de los técnicos oficiales, de los técnicos deportivos oficiales, el Estado a quien llamó para elaborar esos currículums y esas enseñanzas mínimas fue a las federaciones deportivas. Cuando el Consejo Superior de Deportes quiso desarrollar el currículum y las enseñanzas que se iban a aprobar para el técnico deportivo oficial de balonmano, el Consejo Superior de Deportes, a quien llamó para asesorarse y para que le presentara una programación, fue a la Federación Española de Balonmano. No llamó a nadie más. Pues eso forma parte de esta colaboración que estamos hablando. Más cosas que tiene que hacer las federaciones, pues organizar y tutelar las competiciones de carácter internacional que se celebren en España, ejecutar las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva. Si el Comité Español de Disciplina Deportiva dice que hay que sancionar con 3 partidos o que hay que retirarle la licencia o que hay que echar del deporte a quien sea, la federación es la que tiene que ejecutar esa resolución. Controlar las subvenciones de los diferentes clubes y entidades deportivas y establecer, como hemos dicho antes en el ejemplo que hemos puesto, a raíz de la petición del Consejo Superior de Deportes, quién serán los deportistas elegidos para integrar las diferentes selecciones nacionales que representarán a España en competiciones internacionales. Debe ser responsable del patrimonio de esa federación, no debe repartir beneficios si es que los tuviera, ¿vale? Todo debe volcarse en la propia federación, bien en actividades o bien en la compra de bienes inmuebles o recursos que tengan una característica relacionada con el deporte del que son responsables. Si un directivo de la Federación Española de Bádminton o de balonmano consigue, tras dura negociación con Coca-Cola, que les dé 10 millones de euros para la federación, pues no se puede llevar un 10%. Cosa que algún presidente de Federación Española puso en su contrato. Alguno de fútbol. No sé cómo está eso en la actualidad. No se pueden repartir beneficios, si los hay. Las federaciones deportivas españolas desempeñan acciones de tutela, control y supervisión, ¿vale?, sobre sus asociados, sean deportistas, entrenadores, jueces, árbitros, etc. Cualquier acción o acto que realice la Federación Española en ejercicio de sus funciones son susceptibles de recurrirse frente al Consejo Superior de Deportes. Y eso no agota cualquier otra vía administrativa o contenciosa administrativa, pero deben realizarse a través del Consejo Superior de Deportes y su Comité de Disciplina Deportiva. Para la calificación de competiciones oficiales de ámbito estatal hay diversos criterios que deben tenerse en cuenta. El nivel técnico de la competición, la importancia dentro del contexto deportivo nacional, la capacidad y experiencia organizativa, la tradición de la competición y la trascendencia. Es decir, no necesariamente una competición oficial internacional tiene que ser Campeonato del Mundo, Campeonato de Europa. Puede ser que, como he puesto antes el ejemplo de la Copa del Rey de Vela en Palma de Mallorca, es una competición con mucha tradición, con participantes internacionales, dentro del contexto deportivo nacional tiene importancia, incluso puede ser una competición que forme parte del ranking de los deportistas para poder ser elegidos
representantes de ese deporte en una competición internacional de España, etcétera. Y bueno, aquí pone diferencia, las federaciones pedirán las licencias en el plazo de 15 días. Ha ocurrido que algunas federaciones han tardado más de 15 días en expedir las licencias pagadas por sus deportistas o por sus clubes. Esto puede ser denunciable y puede traerle un disgusto a esa federación. El coste económico de una licencia debe reflejar 3 conceptos. ¿Cuánto de ese dinero de lo que vale la licencia es el seguro obligatorio? ¿Cuánto corresponde de cuota a la Federación Deportiva Española? ¿Y cuánto a la Federación Autonómica? Y esos, los conceptos, o sea, los ingresos por el concepto de licencia deben ir dirigidos prioritariamente a financiar la estructura y funcionamiento de la federación. Por ejemplo, no deben ir, porque no forma parte de la estructura y funcionamiento de la federación, a comprar balones y camisetas para los clubes. Otra cosa es que compren material para las selecciones autonómicas o las selecciones españolas. Eso sí forma parte del funcionamiento de la federación. Pero deben ir básicamente a esos conceptos. ¿Vale? Y por último, y ya terminamos, esta es la última diapositiva, vemos aquí una relación de la última estadística que tenemos a día de hoy, que es del 2018. En breve tendremos la del 2019, en el que ahí tenéis los 11 deportes que más licencias tienen en España. Como veis, el balonmano está situado en el puesto 7º. Y si podéis apreciar, entre los 4 deportes que más licencias tiene, fútbol, baloncesto, caza y golf, tienen más de la mitad de las licencias de este país. Solo entre los 4 hay más de 65 modalidades deportivas. Entre los primeros 4, entre los 4 que más tienen más de la mitad de licencias. ¿Vale? El que tengan más de la mitad de licencias no quiere decir que sea el deporte que más se practique. Quiere decir que es el deporte que más deportistas con licencia tiene. Que si tiene más licencias, pues se practica mucho. Pero no necesariamente. Y os voy a poner un ejemplo. Para practicar la caza y para practicar el golf, obligatoriamente tienes que tener licencia. Si no, no puedes jugar ni a golf ni puedes cazar. ¿Vale? Sin embargo, tú puedes jugar a baloncesto y puedes jugar a fútbol y no tener licencia. Tú puedes nadar. El deporte que más se practica en España es la natación. Pero, como veis, no está ni entre los 11 primeros como deporte federado, porque la mayoría de los que practican van a la piscina pero no tienen licencia federativa. Entonces tenemos que diferenciar entre deporte más practicado y deporte con más licencias, en la que intervienen otro tipo de factores. Bueno, y con esto terminamos. Madre mía, menudo charlazo que os he pegado. Cualquier pregunta que queráis hacerme o que creáis que os puedo ayudar. ¿Me lo decís? Podéis preguntar si va a colgar las diapositivas. Sí, sí. Lucas, voy a colgar las diapositivas en 0, y enseguida pondré el examen también.
De hecho, voy a estar haciéndolo mientras... Dani, para la grabación ya, si quieres. Sí, bueno, si no hay ninguna pregunta, pero Sí, la grabación y ya. Ahora a las 6 entrará Arturo. Vale. No hay Y problema. mientras alguien se piensa, pues voy a colgar las diapositivas, así las tenéis ya.